Seguimos con las ponencias de esta primera jornada del curso de Administración Electrónica Práctica. Hemos empezado con la sede electrónica, que es el frontal, lo que ven los ciudadanos. Hemos seguido con las comunicaciones para comunicar esa sede electrónica con la trastienda de la Administración. Y ahora Borja Suara, profesor de Derecho, asesor parlamentario, experto en Administración Electrónica y Telecomunicaciones y también el creador y padre de todos los telecentros en su etapa de Red.es. A él le vamos a dejar un tema muy importante, pero a su vez también un poco árido, como es el tema de los registros y las notificaciones electrónicas. Cuando quieras, Borja. Pues muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. En primer lugar, disculparme porque tenía que haber estado a las 10:30, pero no me habían avisado de lo que hay montada en la Nacional 1, que hay más tramos en obra que sin obras, ¿no? Así que, como eso no lo puede arreglar la Administración Electrónica, he llegado un poco tarde, pero ya había empezado aquí mi compañero que me ha cubierto el puesto, así que se lo agradezco. Voy a intentar dar una visión general de los registros y las comunicaciones y notificaciones electrónicas, los registros electrónicos, ya que, como dice Javier, la sede electrónica, que es la parte más bonita, se la ha quedado él. Me ha dejado a mí la parte del registro, que es un poco más árida. Sin embargo, quiero empezar haciendo una visión general, porque esta conferencia pues, de la Administración Electrónica pues, ya la he dado muchas veces desde que participé en la elaboración de la ley. Entonces, pues la gente quería saber con qué se comía esto de la Administración Electrónica y la he ido dando, pues sobre todo en ayuntamientos, diputaciones, cabildos, y he ido desarrollando ya un método para explicarlo que sea muy pedagógico. Y ahora lo veréis porque me he dado cuenta, sobre todo, de que hay un abismo entre los que tienen que implementar la Administración Electrónica, que son los informáticos, y los que tienen que usarla, que no somos informáticos. Yo soy de Derecho, y muchas de las cosas de los términos que se utilizan en informática o en telecomunicaciones, pues nos suena chino, y lo que creemos es, la pregunta que nos hacemos de la Administración Electrónica es si da calambre o no da calambre. Y a partir de ahí, los secretarios de ayuntamiento creen que, como es informática, es una cosa del informático y que no tiene que ver con ellos. Entonces, me he ido especializando en hablar para los no informáticos y no telecos, sino que son como yo de Derecho. Quizás, como yo he trabajado más con informáticos e ingenieros de telecomunicaciones, puedo llegar incluso a entender algo de lo que dicen algo, y entonces hacer de puente y de traductor simultáneo con los que son de mi gremio de Derecho, a ver si entendemos qué es esto de la Administración Electrónica, que para empezar ya os digo, igual que el registro electrónico, no existe. La Administración Electrónica no existe, existe la Administración, y el registro electrónico no existe, existe el registro. Luego están los medios electrónicos, pero no es un mundo virtual paralelo ni en otra dimensión. Y el comercio electrónico no existe, existe el comercio. El comercio se puede hacer presencial por medios telefónicos, telemáticos, pero existe el comercio. La Administración es la Administración y lo que habéis estudiado en Derecho Administrativo. No está el Derecho Administrativo Electrónico, no existe. Y parece una cosa de perogrullo, pero si le quitamos el electrónico a los que no somos de informática, pues nos empieza a dar menos miedo, porque el otro ya más o menos, si hemos conseguido aprobar Derecho Administrativo, pues ya nos da menos miedo, ¿no? Pero ya de Derecho Administrativo Electrónico, ya eso nos empieza a dar yuyu, porque todo lo que tiene que ver con digital y electrónico, los de Derecho como que no lo controlamos mucho. Entonces, de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que, bueno, no me quiero enrollar, hubo un debate muy importante por el nombre. Estábamos los que defendíamos y conseguimos cambiar el nombre inicial, que no se trataba tanto de que los ciudadanos accedieran a la Administración como escalando una montaña, ¿no? Aunque ahora se hiciera ya con medios electrónicos, es decir, con un Piolet más apañado y con oxígeno, sino que la Administración Electrónica o los medios electrónicos lo que va a obligar es a la Administración a dar los servicios públicos de una forma más cercana a los ciudadanos. O sea, que es
no que los ciudadanos accedan a la administración, sino realmente que se agache la administración para prestar mejor los servicios a los ciudadanos. Entonces quedó, como entre el Ministerio y los grupos parlamentarios hubo una transaccional, quedó una cosa a medias, que era de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, cuando realmente era prestación del servicio público por medios electrónicos, como debería haber sido. Pero bueno, ya supuso por lo menos un avance. Voy a dar una visión general de la ley, pasaré por alto la parte que ya habéis visto de la sede electrónica, pero sí me gusta que tengáis la visión general. En la ley yo distingo 3 niveles. El acceso de los ciudadanos a la administración, que es el primer nivel y el más importante, que llamamos el núcleo de la ley, por eso se llama la ley de acceso, ¿no? Y sin él no existen los otros 2 niveles, y es, como ha dicho Javier, el front office, ¿no? La ventanilla de toda la vida de Dios, pues que en jerga informática es el front office. Luego están los procedimientos administrativos internos, que es el back office o las tripas, ¿no?, de la administración electrónica. Y luego el tercer nivel, que este ya es para nota, que es la cooperación interadministrativa. Digo para nota porque no la conocemos, la cooperación interadministrativa física, a ver si algún día conocemos la cooperación interadministrativa electrónica. Pero digamos que son 2 niveles que también más o menos se van a ir dando en la implantación de la administración electrónica. Ahora estamos muy preocupados del acceso. Una vez en que ya los ciudadanos tienen acceso a la administración, nos damos cuenta de, hombre, ya que han accedido, tendrán que poder hacer algún procedimiento online. Y entonces ya se desarrollan la segunda parte, que son los procedimientos administrativos, aunque en buena lógica tenía que haber sido al revés, teníamos que haber tenido los procedimientos administrativos ya electrónicos antes de darle acceso a los ciudadanos. Pero bueno, se van poniendo las cosas de aquella manera. Y luego la tercera, que todavía no lo hemos visto nosotros, y esperemos que lo vean nuestros hijos, es la cooperación interadministrativa entre las diferentes administraciones. Los títulos de la ley, quitando los 2 primeros, que el preliminar y el título 1, que son la parte general, el ámbito de aplicación y los principios generales y los derechos de los ciudadanos, los otros 3, el régimen jurídico de la administración electrónica, corresponde al front office, el título 3 de la gestión electrónica de los procedimientos al back office y el título 4, cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica a la cooperación interadministrativa, que era el tercer nivel. Pero nosotros he subrayado en azul el título 2 porque es en el que nos vamos a quedar, que es en el primer nivel, el del acceso. Ya el del procedimiento va a haber otras ponencias, entonces de los 3 niveles yo me voy a quedar en el acceso. Y del acceso, que el título 2, tenemos el capítulo 1 de la sede electrónica, capítulo 2, identificación y autenticación, que creo que lo veis mañana por la mañana, y el capítulo 3, que es el que yo voy a desarrollar, los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas, y el capítulo 4, documentos y archivos electrónicos, que también creo que se desarrollan mañana. ¿Vale? Bueno, pues todo esto para explicarlo, mi método, que me doy cuenta que funciona porque es una regla mnemotécnica, que dentro del primer nivel, que el acceso electrónico de los ciudadanos, yo distingo 3 peldaños. 1, la sede electrónica. 2, las comunicaciones electrónicas seguras, que también incluye las notificaciones. Y 3, el registro electrónico. Sede electrónica, comunicaciones electrónicas y registro electrónico. Y eso, cada vez que hay que dar formación a una administración, sobre todo pequeña, que dice, bueno, ¿y esto de la ley de administración electrónica? ¿Cómo cumplo yo la ley de administración electrónica? Dice, pues mira, de los 3 niveles, el acceso, los procedimientos y la cooperación interadministrativa, empieza por el acceso. Y del acceso tiene 3 peldaños, que es la sede electrónica, las comunicaciones y el registro. Por lo menos esas 3 cosas tienes que cumplir para empezar, ¿no? Y para que se acuerde, pues me inventé el método SCR, que la gente, sobre todo a los informáticos, les encantan las siglas, y entonces cuando les das unas siglas parece que les hace mucha ilusión y se quedan, ¿qué es esto del método SCR y tal? Bueno, pues el método SCR tiene 2 partes, que es la ley de administración electrónica explicada for dummies para juristas y la ley de administración electrónica for dummies para informáticos. Entonces, normalmente, según cuál es el público que asiste, pues me fijo más en unos contenidos de la ley para explicárselo a los juristas, pasando muy rápidamente por conceptos jurídicos y dándole las pinceladas de datos informáticos que tienen que conocer, pero dosificando mucho la información,
porque en cuanto ves que empiezas a hablar demasiados conceptos informáticos, ves que todos los secretarios de ayuntamiento empiezan a desconectar, porque no entiende nada y dice, eso es cosa del informático, que se entere, ya le daré yo la ponencia y que me diga esto. Entonces, yo siempre insisto en que nosotros, como juristas, los que seáis de derecho, no tenemos que saber las tripas de la administración electrónica, eso efectivamente es cuestión de la informática. Y ni siquiera los protocolos de seguridad de las comunicaciones y tal, eso que se ocupe el informático. Nosotros lo que nos preocupa es la seguridad jurídica, es decir, que nos dé la seguridad, el informático, de que lo que hacemos con medios electrónicos tiene la misma seguridad jurídica que lo que veníamos haciendo por otros medios, porque es lo que a nosotros nos interesa. Con lo cual, hay unas partes de la ley que sí tenemos que saber y otras, como el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que os recomiendo, si queréis que os dé un soponcio, que os leáis, los que no seáis de informática. Yo me lo he leído varias veces y me suena a chino todo. Y sin embargo tiene forma de decreto, con lo cual pues es una norma de derecho que como juristas tendríamos que conocer, pero vamos, es imposible, ¿no? Igual que el otro día que me estaba leyendo el decreto sobre campos electromagnéticos relacionados con la salud, y había una ecuación para saber si daba calambre o no daba calambre, y así nos va, que no sabemos hasta qué nivel las radiaciones son sanas o no son sanas, porque no está muy bien explicado que digamos, porque lo ha escrito un teleco y para otro teleco y se acabó. Bueno, pues para empezar, el método SCR lo que intenta es cumplir una norma que es menos tecnología y más pedagogía, porque la administración electrónica no tiene problemas tecnológicos, esos ya están resueltos y se van resolviendo poco a poco. Lo que tiene son problemas pedagógicos, que los usuarios de la administración electrónica la utilicen, y usuarios tanto front office, los ciudadanos, como back office, los funcionarios o el personal de las administraciones públicas. Y eso es lo más importante, porque si tenemos una cojoherramienta de administración electrónica que solo entiende el informático, nadie la va a usar. Tiene que ser para tontos. Por eso lo del for dummies, yo me incluyo entre los tontos informáticos. O sea, tiene que ser una cosa tan intuitiva y tan fácil que cualquiera puede usar de dentro de la administración, detrás de la ventanilla, como cualquier usuario. Bueno, pues el método SCR viene de esto: sota, caballo y rey. Sede, comunicaciones y registro. Es el sota, caballo, rey de la administración electrónica. Y además es que tiene que ser sota, caballo, rey, tienen que ser cosas muy sencillitas. ¿Por qué sota, caballo, rey? Porque la sota, esto es la anécdota erudita para que veáis que hay que hilarlo todo. La sota viene de subte, que son, en la baraja, la sota es el que no va a caballo, el que está a pie de tierra, ¿no? Subte es pegado a la tierra. Normalmente pongo la sota como la sede, y especialmente dentro de la sede la oficina de información, que suele ser a pie de calle para informar a los ciudadanos dentro del edificio de la administración. Bueno, pues eso es la sede electrónica, digamos la oficina de información, donde la antigua página web, donde la gente va a informarse como si fuera la sede física, se evita el desplazamiento, pero va a la página web, ¿no? El caballo, el correo. Luego os explicaré, porque sí voy a entrar a desarrollar las comunicaciones, que el caballo tiene mucho que ver con el correo. De hecho, el propio concepto de correo viene del correo a caballo, del antiguo correo a caballo, y veremos cómo hemos pasado del correo a caballo al correo electrónico. Y el rey, el registro, porque sin duda además el registro es el rey del procedimiento administrativo, y ya veremos que el que tiene un tampón en la administración es el rey del procedimiento, o sea que el registro es la puerta de entrada y por tanto el inicio de los procedimientos administrativos. Bueno, yo no voy a entrar en la sede electrónica, pero sí vamos a desarrollar tanto las comunicaciones como el registro. Empezamos con las comunicaciones en general. Voy a cambiar el orden, en la ley está primero el registro y luego las comunicaciones, pero prefiero siempre empezar con la sede, luego las comunicaciones, porque las comunicaciones muchas veces están integradas en la sede electrónica, y luego el registro, que también suele estar integrado en la sede. Los tipos de comunicaciones, vamos a pasar de lo conocido, que son las comunicaciones analógicas o físicas, a las comunicaciones electrónicas. Hasta ahora se hacían las cosas, digo comunicaciones en general, no las administrativas, también las administrativas, pero en general. Pues teníamos los correos, telégrafos, postales, teléfono, telex, fax. Bueno, pues ahora con el mundo electrónico pues hay unas nuevas formas de comunicación.
Y ahora no penséis en la administración, pensad en vuestra vida privada, cómo os comunicáis, cómo han cambiado la forma de comunicarnos. Pues hemos pasado del correo electrónico, la lista, listas de distribución, en vez de telégrafo, que ya nadie usa, pero usamos el SMS, el Twitter, que son 160, 140 caracteres, que además me hace mucha gracia cuando la gente dice: no, es que hay que ver, mi hijo, cómo escribe, que claro, con abreviaturas y comiéndose las vocales, y eso no hay quien lo entienda. Ya no se acuerdan cómo se escribían los telegramas. Llego, domingo, mañana, stop. También era por ahorrar palabras, ¿no? Pues se sacrificaba la gramática y las preposiciones, ¿no? Bueno, o los mensajes de imágenes, los mensajes, por ejemplo, en los servicios interactivos que puede haber en la TDT, videoconferencia, voz IP, foros, redes sociales, chat, Messenger, ahora Facebook dentro de las redes sociales, ya muchas administraciones están teniendo páginas, con lo cual no nos preguntemos qué tipos de comunicaciones tiene que usar la administración electrónica, no, qué tipo de comunicaciones electrónicas usamos ya nosotros. Y la administración no tendrá que usar una comunicación segura 100% para todo, no. Podrá tener una página en Facebook y podrá tener luego para determinadas comunicaciones que requieren un nivel de seguridad, pues ya comunicaciones más seguras, que además identifiquen al remitente, etcétera. Pero hay otras que puedes tener un foro para que la gente opine libremente, eso sí, moderándolo de vez en cuando para que no haya muchos delitos contra el honor, pero vamos, puede haber distintos tipos de comunicación con los ciudadanos. De hecho, aparte de la administración electrónica, que es lo que se refiere a esta ley, cada vez va a ser más importante la participación electrónica de los ciudadanos. Y de hecho, ahora los reglamentos que están sacando muchos ayuntamientos de administración electrónica ya se están convirtiendo en reglamentos de administración y participación ciudadana. De administración electrónica y participación ciudadana. ¿Por qué? Porque con esto además del 15M y la transparencia y la participación ciudadana va a haber que abrir canales también electrónicos para que los ciudadanos participen. Que no tiene que ver con la administración electrónica, tiene que ver con la participación ciudadana. Bueno, ¿qué es esto? ¿Correos? No es correos. Este es el Ayuntamiento de Madrid ahora. Esto Gallardón lo ha privatizado para el Ayuntamiento. Era la antigua Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que antes, ahí trabajé yo, luego ya nos lo quitó Gallardón, y antes se creó por Antonio Palacios, el arquitecto, como Nuestra Señora de las Comunicaciones, como una especie de catedral dedicada a las comunicaciones, que era la sede de Correos, ¿no? Bien. ¿Y esto? Aquí hay mucha gente borracha el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Este edificio os tiene que sonar. Aunque sea por la acampada del 15M también. Esta es la Puerta del Sol, el reloj de la Puerta del Sol, que es la sede de la comunidad autónoma. Bueno, pues resulta que también este edificio, antes de ser la sede de la comunidad autónoma, bueno, antes fue la Dirección General de Seguridad en unos tiempos un poco raros, pero antes de eso, ¿qué era? Pues da la pista, la calle en la que está, no la Puerta del Sol, pero la calle lateral, por donde entraban, también hay una entrada al edificio, que es la calle de Postas, pues también era Correos. Era Correos cuando los correos se hacían con caballos de postas. De hecho, el correo postal viene de cuando se hacía con postas de caballo y llevaban los sacos, se lo daban, y el caballo de refresco, como Miguel Strogoff, ¿no? Y lo iba llevando de posta a posta, corriendo, por eso era correo postal, ¿no? Pues eran las postas. Bueno, como veis, tiene bastante que ver los correos con las comunicaciones administrativas, porque además han acabado los dos siendo sedes de dos administraciones, una la comunidad autónoma, otra el ayuntamiento. Bueno, y al final hemos sustituido los caballos de postas por el correo electrónico, donde se hace el mismo servicio. Bueno, pues esto en cuanto al concepto. En cuanto a las notificaciones, que es un tipo de comunicación muy especial, voy a empezar por lo genérico, porque las notificaciones electrónicas, insisto, no son distintas de las notificaciones de la Ley de Régimen Jurídico.
las notificaciones generales. ¿Por qué? Porque si vamos al artículo 59 dice: las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de dos cosas: de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. Con lo cual ya estaba en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones. ¿Por qué se han vuelto a regular en la Ley de Administración Electrónica? Bueno, pues porque tiene algunas cosas específicas, pero no es una notificación distinta. Incluso cuando se desarrolla el artículo 59, pues están los tipos de notificaciones: el que se hace in situ, en el domicilio, por correo, a través del boletín o del tablón de anuncios, y luego dice otras formas de notificación complementarias. Con lo cual, la notificación electrónica habrá que subsumirla dentro de otras formas de notificación complementaria, siempre y cuando permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. Y ahora vamos a ver. Esta es la notificación in situ, que es en el parabrisas cuando te ponen la multa. Vamos a poner una notificación muy familiar y querida por todos nosotros, como son las multas de tráfico. Esta es la in situ. Esta es cuando te llega a casa, y he escogido, no lo leeréis, pero os lo leo yo porque merece la pena. Esta es una multa que dice: por exceso de velocidad al adelantar a una unidad policial motorizada cuando iba en persecución de otro vehículo. Que ya no se sabe si es por exceso de velocidad o por chulería que le ha puesto el motorista de la DGT era un Mercedes 560, o sea que parece que corría. Este es por boletín, pero ahora, por ejemplo, ya el boletín no es de papel, el BOE ya es boletín electrónico, y sin embargo sigue teniendo los mismos efectos que el boletín de papel. Tiene un efecto mucho más importante, y es que ahora ya lo leemos, porque antes el boletín, yo solo tengo un amigo que es muy raro que se lee el boletín todas las mañanas desayunando, pero que normalmente, pues eso, todas las notificaciones que se hacían por boletín eran notificaciones para cubrir el expediente, pero ya sabías que no se la iban a leer. Ahora sí, ahora con Google y con todas estas aplicaciones que te dicen cuántas multas tienes, pues ahora ya te enteras de cosas que antes ojos que no veían, corazón que no sentía, pero ahora ya incluso te ves tentado de pagarlas y todo. Y por último, los nuevos medios que siempre en vanguardia, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tráfico te pueden notificar por un SMS. Dice: la DGT le informa, ha sido denunciado en el punto kilométrico 33-300 de la Nacional 222 por exceso de velocidad. Bueno, pues ya si caes en la trampa y das tus datos del móvil, pues ya te mandan directamente al teléfono ya las infracciones, con lo cual, si yo lo hubiera hecho de Madrid a Burgos, me hubiera estado sonando el teléfono todo el rato porque veía que no llegaba. Entonces, aprovechaba los tramos que no había obra para intentar recuperar el tiempo perdido, así que ya le pasaré a la organización todas las multas que me lleguen. Bueno, ahora vamos a lo más árido, pero he intentado, ya veréis, lo hago para mí, cuando tengo que analizar un proyecto de ley y hacer enmiendas, siempre digo que el análisis jurídico de una norma empieza por el análisis sintáctico, entre otras cosas porque es una de las primeras normas de interpretación de la norma, que es el sentido literal de los términos y gramatical. Bueno, pues os recomiendo que siempre que tengáis que analizar una norma lo vayáis partiendo, ¿no? Como si fuerais el descuartizador de Milwaukee, ¿no? Pues, y al analizarlo hagáis comentarios porque las redacciones muchas veces de los artículos son oscuras y admiten algunos comentarios. Yo lo voy a poner en rojo para completar algunas cosas, pero quiero ir rápido porque sois de derecho la mayoría y no vais a tener problemas. La regulación, ya lo hemos visto, son 2 artículos dentro del título 2, capítulo 3, sección segunda, comunicaciones y notificaciones electrónicas. Solo son 2 artículos, con lo cual vamos a ir muy rápido. Artículo 27, comunicaciones electrónicas. Artículo 28, práctica de la notificación por medios electrónicos. En las comunicaciones electrónicas tenemos, primero, voy a ir por apartados y le he puesto yo el título para ayudaros a seguirlo. El apartado primero se refiere que la comunicación electrónica es una opción del ciudadano, no de la administración, del ciudadano. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las administraciones públicas, sea o no por medios electrónicos. Yo puedo decir que no quiero que me comuniquen por medio electrónico, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. Es curioso porque
normalmente hubiera sido lo contrario, que se infiera la utilización de un medio electrónico, pero aquí dice que excepto en aquellos casos yo puedo optar por el medio electrónico, pero si una ley establece o se infiere de ella que se utilizará un medio no electrónico, entonces yo no puedo optar, mi derecho a optar se ve limitado. Dice, la opción de comunicarse por unos u otros medios, electrónicos o no electrónicos, no vincula al ciudadano, se supone permanentemente, claro que te vincula, si lo has elegido te vincula, que podrá en cualquier momento rectificar, eso lo como yo, y optar por un medio distinto del inicialmente elegido. Con lo cual, esto es como la revocación del consentimiento en la Ley de Protección de Datos. En cualquier momento, aunque hayamos optado por un medio electrónico, cuando veo que ya la Dirección General de Tráfico se está pasando, digo, pues ya no quiero, yo quiero por el otro medio que me llegaban menos multas, ¿no? Entonces puedo revocar el consentimiento y decir que a partir de ahora ya no me notifiquen en el móvil porque me despista mucho cuando voy conduciendo, quiero que me manden un correo certificado como antes. Luego, el apartado 2, utilización por las administraciones públicas. Las administraciones públicas utilizarán, no podrán utilizar, utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado consentido expresamente. Con lo cual, si han optado los ciudadanos, tú no puedes decir que tú no optas como administración. Tú estás obligado a comunicarte electrónicamente con el ciudadano. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos. Esto, ahora estoy metido en un proyecto muy interesante donde vamos a intentar que la gestión de los consentimientos, tanto en protección de datos como en autorizaciones para las comunicaciones electrónicas, donde tú das la dirección a la que quieres que se te comunique o el móvil o lo que sea mucho más 2.0, como en las redes sociales, donde haya en cada administración un módulo, igual que está el perfil del contratante, que esté el perfil del ciudadano, donde tú puedas gestionar los datos de privacidad, tanto en las comunicaciones como, por ejemplo, los datos que quieres que las administraciones públicas puedan comunicarse entre sí, etcétera. Y que tú lo puedas configurar en cada momento y que incluso lo configures de una forma determinada en un momento y cambies de opinión y ahora ya no quiero esta cuenta de correo, ahora quiero esta otra, o ahora quiero que me manden al móvil, o ahora quiero que no sé qué. De tal forma que la administración simplemente se limitará a cumplir lo que tú hayas puesto y será autogestionable. De tal forma que también supondrá una mayor responsabilidad del ciudadano. Si tú lo has puesto de determinada forma, una cuenta correo, te lo manda la administración y por tanto cumple el trámite de notificación y luego tú dices que no me ha llegado y luego dice, pues mire, yo se lo he mandado a esta. Ah, no, es que esa ya no la uso. Y dice, pues no la ha cambiado, así que yo considero que yo le he notificado. Con lo cual, será mucho más limpio también para la administración, porque te limitarás a hacer lo que te ha dicho el ciudadano que hagas como buen servidor público. Con lo cual, no eres responsable si el ciudadano se ha equivocado o ha escrito mal la dirección o lo que sea. Si puedes demostrar con un pantallazo, no, mire, usted puso esto y yo he cumplido mandándoselo aquí, que es donde usted me dijo. Y eso, insisto en que creo que va a ir apareciendo como en las redes sociales, pues eso, lo del perfil, ¿no? Y configuras tu privacidad pues en las administraciones y seguramente también en las empresas, en las páginas comerciales de empresas, para las cuestiones del spam y de si te quieres que te manden información o no, cosas mucho más proactivas para el usuario de que cada uno pueda configurar su perfil. Los requisitos de validez. La comunicación a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción de sus fechas, y del contenido íntegro de las comunicaciones y siempre que se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas. Si os dais cuenta, estos requisitos son muy parecidos a los que habíamos visto en la Ley de Régimen Jurídico. Por último, publicación de medios. Las administraciones publicarán en el correspondiente diario oficial y en la propia sede electrónica aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto, en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas, en este caso por medios electrónicos, aunque obviamente si es por otros medios, han elegido por otros medios, pues aquí se refiere a la lista de medios electrónicos que pueden utilizar. En cuanto a la seguridad, dice, los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones electrónicas se establecerán en cada caso, cada trámite, cada procedimiento, de forma apropiada al carácter público o privado de los datos objeto de aquellas. Cuando dice el carácter de los datos, es carácter público o si son de carácter privado. De acuerdo con criterios de proporcionalidad, y esto es muy importante, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
¿Por qué lo de la seguridad, que las comunicaciones sean seguras? Tendrán que ser más seguras cuando vayan datos protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos que cuando no vaya sea una información que no tenga datos protegidos. Pero al mismo tiempo, esto de la seguridad es un mito. A mí no lo he traído, pero utilizo mucho un emblema del siglo XVII que decía que no hay seguridad sino en el cielo, que la vida es peligrosa y que tanto la vida física como la vida virtual, ¿no? O los trámites virtuales, donde por muchos expertos en seguridad informática que haya, nadie te asegura el 100%. Y de hecho ya estamos viendo que están atacando plataformas muy seguras, tanto de administración como comerciales. Tiene que ser una seguridad proporcional y razonable. Y además razonable al tipo de trámite. No podemos pedir un 100% de seguridad en trámites para los que cuando se hacen físicamente no se pide ni el DNI. O sea que tiene que ser, digo, oiga, lo mismo que hacíamos en la vida física, pues vamos a trasladarlo al mundo digital. Para lo que pedíamos unos estándares de seguridad muy altos, vamos a seguir pidiéndolos, y para cuando se quieran descargar una solicitud, si en el ayuntamiento le das la solicitud a cualquier idiota que pasa por ahí, pues no vas a decir, no, la firma electrónica con el grado máximo de seguridad, pues que se descargue la solicitud y no hace falta ni preguntar que quién es, ¿no? O sea que se trata de distinguir cuáles son los datos que se contienen y luego del tipo de trámite que se trata, ¿no? Y en el caso de las comunicaciones lo mismo. Luego, en cuanto a la obligatoriedad del uso, dice, reglamentariamente las administraciones públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando solo medios electrónicos cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. ¿Todo esto para qué es? Lo que ya ha hecho la Agencia Tributaria, que algunas empresas o algunos autónomos ya, bien por su dedicación técnica, ¿no? Por ejemplo, las administraciones, el Ministerio de Industria, para subvenciones en proyectos del Plan Avanza que son tecnológicos, pues ya exige que se presente por Internet. Y no puedes decir que no tienes Internet porque entonces menudo proyecto tecnológico ibas a hacer. Entonces se supone que tú ya tienes Internet si estás pidiendo un crédito o una ayuda para un proyecto de Internet. Entonces, cuando por razones de la materia, de los conocimientos de los profesionales o del volumen económico, por ejemplo, la Agencia Tributaria, a partir de determinado volumen económico de número de trabajadores, obliga a presentar las declaraciones de impuestos de sociedades por Internet. Bueno, pues si lo establece una ley o un reglamento, entonces ahí no puede optar el usuario, tiene que hacerlo electrónicamente de forma obligatoria. Sin embargo, entre las administraciones públicas sí tiene que haber una preferencia, no dice una obligación, pero sí una preferencia para que utilicen los medios electrónicos con otras administraciones públicas. Las condiciones se determinarán entre las administraciones públicas participantes mediante los convenios que suscriban. Esto va a ser especialmente importante, por ejemplo, para poner a los registros de las distintas administraciones públicas en comunicación, porque una de las cosas que ahora estudiaremos cuando veamos el registro es que si hasta ahora tú podías presentar, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me ocurrió, si no llegabas a tiempo al registro de ventanilla del Ministerio de Educación, los papeles de los profesorado para la evaluación del profesorado y tal, que siempre se quedaba el sistema colgado en el último momento, entonces te habían cerrado ya la ventanilla del Ministerio y entonces podías ir a correos hasta las 12 de la noche para entregarlo, ¿no? Bien, ahora cuando se vayan extendiendo los registros electrónicos vas a poder presentar en cualquier registro electrónico y que luego de ahí lo comuniquen a la administración competente. Y cuando daba este seminario, estas conferencias en Canarias, les decía, ¿sabéis la que se os viene encima? Porque como lo dejamos todo para el último momento, cuando ya haya pasado el plazo aquí en la península, tendremos 1 hora más en los registros electrónicos de Canarias. Con lo cual va a venir un volumen de presentación de solicitudes que, claro, una cosa es que sea la presentación electrónica, otra cosa es que tendrán que poner funcionarios detrás de esas pantallas para luego redistribuirlo a todos los godos de la península, todo lo que nos ha llegado aquí. Bueno, y ya nos cuento el Consulado de España en Miami. Claro que con el uso horario todavía ganaremos unas cuantas horas más. Bueno, pues va a haber cuestiones curiosas donde los convenios entre las distintas administraciones y las formas de comunicarse entre ellas, pues
antes de firmar un convenio se lo pensarán 2 veces según la carga de trabajo que les puede llover a través del registro electrónico. Las notificaciones electrónicas. En el 28, uno es el consentimiento, que es para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico, se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6, que ya lo hemos visto. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse en todo caso por medios electrónicos. Lo mismo, igual que para las comunicaciones, para las notificaciones, que son un tipo especial de comunicación, que sí tienen más efectos jurídicos, podrá desplegarse el perfil del ciudadano y tú pinchar si quieres el medio electrónico, si no, qué medio electrónico prefieres, consentimiento, etc. El time stamping, que es la fecha y hora de llegada, ¿no? El sistema de notificación permitirá acreditar, y cuando dice permitirá, no es que puede permitirlo, sino que debe permitirlo. La fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, la fecha y hora de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. Luego es básico en cualquier notificación que figure fecha y hora tanto de la puesta a disposición como del acceso del ciudadano al contenido. ¿Por qué? Porque pueden ser fechas y horas distintas. Realmente solo es cuando el ciudadano accede al contenido cuando se considera efectos jurídicos, que es lo que a nosotros nos interesa, que se ha practicado la notificación. No cuando lanzas la notificación, sino cuando puedes justificar que la ha leído, que la ha recibido el ciudadano. Como el correo certificado, que es cuando firma que ha recibido el correo. Y entonces ahora vamos a las normas de rechazo. Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición, porque tú lo has enviado, transcurrieran 10 días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico y las normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso por parte del ciudadano. Con lo cual, si dice, no, porque nosotros ya, como usted no ha contestado ni tal, en 10 días naturales hemos entendido que ha sido notificada y hemos continuado ya el procedimiento. Dice, no, pues yo no he recibido nada y tal. Entonces, o bien por la administración o bien el propio destinatario pueden demostrar que era imposible acceder al contenido porque se ha perdido por el ciberespacio o porque está mal, ¿no? Porque a veces ocurre que vienen correos en blanco o que da error en el acceso. Entonces, si por motivos técnicos, salvo que demuestres que por motivos técnicos ha sido imposible el acceso, entonces no corre el plazo. Sin embargo, si no lo demuestras, se entiende que transcurridos 10 días naturales has rechazado la notificación, como cuando rechazas el correo certificado en casa. Y entonces vamos al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite de notificación siguiéndose el procedimiento. Pues lo mismo. Volvemos. ¿Por qué medio lo han hecho? Por comunicación, por notificación electrónica. Ya lo damos por rechazado, con lo cual decimos las circunstancias del intento de notificación y a efectos del expediente podemos continuar, que es realmente lo que le interesa a la Administración, decir que ellos han notificado. Si realmente la Administración no espera que le contestemos, si no contestamos, mejor para ellos porque siguen el expediente. La revocación. Durante la tramitación del procedimiento, el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, lo que decíamos antes. En cualquier momento, una cosa es expresar el consentimiento inicialmente y luego revocarlo en cualquier momento, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico, excepto los casos previstos en el artículo 27, que ya hemos visto, cuando sea obligatorio utilizar los medios electrónicos. El artículo 59 de la Ley de Régimen, insisto, lo vimos en la presentación, dice: las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. Los efectos de una notificación electrónica producen los mismos efectos que una notificación por comparecencia, que es uno de los medios de notificación de la Ley de Régimen Jurídico. El acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dicho acceso, que era lo que decíamos. Con lo cual, al final, decimos, vamos al régimen general, que era
viéndose producido por cualquier medio la notificación, me da lo mismo que sea por medios electrónicos o por comparecencia. El acceder al contenido de la notificación es como si hubiera comparecido en persona el notificado. ¿De acuerdo? Voy rápido. Hasta aquí las notificaciones. Siempre, como esto es un poco denso, ahora viene la presentación más de concepto y luego pasaremos al registro en la ley de acceso electrónico. El registro en general, para empezar, registro es un término equívoco porque tanto es el lugar donde se puede registrar, el lugar o oficina o el departamento, como el propio asiento, ¿no? Se le llama, o el libro de registros, ¿no? Pasa un poco como lo de la televisión, que tanto es el servicio de televisión como el televisor o tal. Es un término equívoco. Si vamos a la etimología, y ahora veréis por qué el rey es el registro. Registro viene de regestum o regestum, y regestum es el singular de regesta, regestorum, que significa, viene de regerere o regerere, consignar, copiar, transcribir, ¿no? Y a su vez viene de gerere, con el re. Derivados, viene de gerere, viene de gerundio, gerente, gerencia, gestión, gestionar, gestor, gesto, gesticular, gesticulación, y gesta, gesta, gestación, gestar. ¿Por qué me importa lo de gesta? Porque el origen de los registros, que viene de regesta, son los libros de gesta, los cantares de gesta, tanto la chanson de Roland como el del Mio Cid. ¿Por qué? Porque en los cantares de gesta lo que se intentaba era que quedase constancia de hazañas históricas, de hechos reseñables. De ahí pasamos a los registros civiles, donde lo que se queda constancia es de los hechos más importantes en la vida de una persona. No hace falta que sea un héroe, pero bueno, el nacimiento, el casarse, a veces hace falta ser un héroe, y luego ya al morirse, pues son hechos vitales, importantes, no para la historia, pero sí para la historia personal o la historia de una familia. Bueno, pues de los cantares de gesta pasamos al registro o regesta, y del registro o los registros en papel pasamos a los registros electrónicos, pero antes, entre el registro en papel manuscrito y el registro electrónico, tenemos aquí una Real Orden del lunes 19 de febrero de 1900, firmado por un tal Francisco Silvela, que decía: Real Orden, excelentísimo señor, vista la petición formulada por don Antonio Comín en instancia fecha 1 del corriente, solicitando que en todas las oficinas del Estado, de las provincias y de los municipios se admitan las instancias y demás documentos hechos con máquinas de escribir, en los mismos términos y con los mismos efectos de los escritos o copiados a mano. Considerando que no existe ninguna razón administrativa ni de otra índole que aconseje no admitir en las oficinas anteriormente citadas las instancias y demás documentos que en ellas se presenten hechos con máquinas de escribir, siendo más clara y fácil su lectura que en muchos de los escritos a mano y cuya legalidad consiste en la autenticidad de la firma que lo suscribe y no en que estén hechos precisamente con letra manuscrita. Su Majestad el Rey, que Dios guarde, y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que en todas las oficinas del Estado, provinciales y municipales, se admitan cuantas instancias y documentos se presenten hechos con máquinas de escribir en los mismos términos y con iguales efectos de los escritos o copiados a mano. De Real Orden lo digo, AVS, para conocimiento y efectos de consiguiente, los efectos consiguientes. Dios guarde AVS, muchos años, Madrid 12 de febrero de 1900. Bueno, pues igual que hay una Real Orden de 19 de febrero de 1900 para que se aceptaran en los registros los escritos presentados a máquina de escribir, que era la nueva tecnología de aquella época, la ley de acceso electrónico es igualita que esta Real Orden. Es simplemente que se admitan en los registros las cosas presentadas telemáticamente. ¿Qué más me da que me lo presenten a ordenador, impreso en papel, o ya me lo manden telemáticamente? Con lo cual, vuelvo a lo que os decía antes, que no es que exista el registro electrónico, realmente lo que sigue existiendo es el registro que ya estaba informatizado antes de la ley de acceso electrónico, porque ya se hablaban de los registros telemáticos, y ahora lo que realmente deberíamos hablar es la presentación telemática en los registros.
Porque incluso a mí el término electrónico no me gusta mucho, porque si yo voy con mi pendrive o con un CD al registro, es una presentación electrónica, ¿o no? Lo que no será es una presentación telemática. O sea, que digital no es lo mismo que telemático. Telemático, tele, es a distancia. Entonces, obviamente todo lo telemático es electrónico, es digital, pero no todo lo digital es telemático. Si yo presento con un DVD o un CD en un registro, pues el formato es electrónico, pero la presentación es presencial. Con lo cual, aquí lo importante es hablar de la presentación telemática en un registro que obviamente para que se pueda presentar telemáticamente tiene que ser electrónico, pero lo importante es la presentación telemática. En cuanto a lo que dice la ley, y voy muy rápido, se regula también en 3 artículos, artículos 24, 25 y 26, dentro de la sección segunda de los registros del capítulo 3, que es el mismo que hemos visto para las comunicaciones y notificaciones. Y en el título segundo, el régimen jurídico de la administración electrónica. El artículo 24, el apartado 1, es la obligación de creación. Las administraciones públicas crearán, no podrán crear, crearán registros electrónicos para la recepción y remisión, esto, la esquematización es mía, de solicitudes, escritos y comunicaciones. Documentos admisibles. Los registros electrónicos podrán admitir, y esto es curioso porque tenían que haber puesto en la A, no podrán, sino deberán. Realmente podrán solo es la B. Dice, documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. Con lo cual, si ya están dispuestos en la norma de creación del registro con un formato, no puedes rechazarlo, es obligatorio admitir. Con lo cual, para mí, está mal redactado porque no tendría el podrán en el encabezamiento. El apartado A es deberán y el B sí es podrán. Cualquier solicitud o escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior, dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro, pero que no cumpla con los formatos preestablecidos en la norma de creación del registro. Entonces, cuando venga uno que no se adecue al formato preestablecido, la administración puede decidir si lo acepta o no lo acepta. Si va de buen rollito, pues lo aceptará y bueno, este pobre hombre no lo ha hecho bien, pero le voy a aceptar la documentación. O si ve que es muy complicado y que además hay problemas de fiabilidad por no ser compatibles los formatos, lo que sea, pues lo puede rechazar. Obligación y potestad. En cada administración pública existirá al menos un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha administración pública. Las administraciones públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra administración que se determine en el correspondiente convenio. Con lo cual, de nuevo, podrán, o mejor dicho, deberán tener una para sus propios organismos, ¿no? y órganos de su administración, un sistema de registros que sea suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones. Lo que es un potestativo, que mediante convenio pongan sus ventanillas del registro a disposición de otras administraciones para que puedan presentar ahí los ciudadanos cualquier escrito, aunque no sea a esa administración, sino a otra administración con la que haya un convenio. Pero insisto, antes de firmar estos convenios, que los carga el diablo, mirar bien la carga de trabajo. Esto se refiere a la Administración General del Estado, pero ¿por qué se regula? Porque se pretende servir de espejo en el que se mire el resto de las administraciones. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro física, a las que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico, a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados. Con lo cual, aunque es solo para la Administración General del Estado, en el fondo se pone aquí para que se copie por el resto de administraciones. Esto es importantísimo, porque cuando una administración va a crear el registro, se lo encarga el informático y se cree que con hacer la plataforma del registro está todo hecho. Pues no, los juristas también tienen que currar un poco y tienen que hacer la norma de creación del registro, que es tan importante como tener la plataforma tecnológica. Con lo cual, dice el 25.1, las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro, con lo cual
Antes hablábamos de las comunicaciones, que tenían que estar los medios disponibles de comunicación electrónico, y ahora ya es otro contenido mínimo que tiene que tener la sede electrónica, es la disposición de creación del registro. En todo caso, y este es el contenido mínimo, la disposición de creación de registros electrónicos se especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, la fecha y hora oficial y los días declarados inhábiles a los efectos previstos en el artículo siguiente. Con lo cual, esos 3 contenidos mínimos son 3 preguntas que caen en el examen de la norma de creación de los registros. Luego también en la sede electrónica debe figurar la relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refería el apartado 2A, que se pueden presentar, es decir, los que cumplen con los formatos preestablecidos, así como en su caso, si hay posibilidad o no hay posibilidad de presentar solicitudes, escritos y comunicaciones a los que se refiere el apartado 2B, es decir, si hay posibilidad de presentar documentos que no cumplan los formatos preestablecidos. Como lo segundo era potestativo, mientras que lo primero, si cumplen los formatos, tienen que decir cuáles son los escritos que con estos formatos, en todo caso, estoy obligado a aceptar, a admitir. Los otros no estás obligado a admitirlos. Luego, el registro siempre debe dar un recibo de presentación de documentación. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada, que es la famosa compulsa esa que ha hecho correr ríos de tinta sobre la compulsa de documentos, especialmente en el ámbito local, en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro. Esto va a resolver un problema en muchos ayuntamientos, que es que van muchos ciudadanos a que el ayuntamiento y el secretario del ayuntamiento haga de notario y le compulse cualquier documento, aunque sea para otra administración, mientras que realmente la compulsa y la autenticación electrónica solo tiene sentido para cuando se queda el ciudadano con copia de lo que ha presentado en esa administración, para un trámite en esa administración. No se puede hacer una compulsa para que se lo lleve luego a otra administración. Documentos anexos. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud de escrito o comunicación siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los esquemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad. Esto que se lo lean los informáticos y os lo cuentan, porque como os lo leáis vosotros os vais a quedar igual. Los registros electrónicos generan recibos acreditativos de la entrega de esos documentos que garantizan la integridad y el no repudio de los documentos aportados. Que os lo cuenten los informáticos, dice, ¿esto lo garantiza? Sí, pues vosotros les creéis y que se cumplen todos los requisitos de integridad y no repudio que vienen con todas las cuestiones de certificados digitales. Es muy importante en los temas de registro, tanto los físicos como los digitales, la fecha y la hora oficiales. Los registros electrónicos se regirán a efectos del cómputo de los plazos imputables tanto para los interesados como para las administraciones públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá, está muy mal redactado por si lo vemos, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. No se sabe si es que deberá la fecha o la sede electrónica. Y sin embargo, figurar visible si es la fecha en la sede electrónica. Pero bueno, en cualquier caso, tanto la sede debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la fecha que figura visible también sea fiable, ¿no? La disponibilidad. Los registros permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 24 horas. Cosa distinta, que es lo que vamos a ver a continuación, es que de la presentación todos los días del año, las 24 horas, es cuando se considera que surte efecto. Porque tú lo puedes presentar un domingo por la noche, pero a lo mejor no surte efecto hasta la mañana siguiente cuando el registro abre en el horario del registro, la ventanilla. Entonces, el cómputo de plazos es el tema más importante. A los efectos del cómputo de plazos fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil, un domingo por la noche, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Con lo cual, nadie piense que por presentarlo un domingo ha ganado tiempo, porque empieza el cómputo de plazos desde que se abre el horario habitual, el registro el lunes por la mañana, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El inicio del cómputo de plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro
o en el caso previsto en el apartado 2b del artículo 24 por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario, cuando se manda a otro registro. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación. En el recibo, si no figura, pues hay que comunicarle a qué hora y en qué fecha efectiva se empieza el cómputo de plazo. Este es el tema más complicado, los días inhábiles. ¿Por qué? Porque cada sede electrónica en la que haya un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial, los días que se consideran inhábiles. En todo caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992 del régimen jurídico. Con lo cual, la regla es que tienen que decir cuáles son los días que se consideran inhábiles, pero vamos al artículo 48.5 y dice que este no se aplica, con lo cual no queda muy claro, y esto hemos tenido debates interminables, con lo cual, como no hay tiempo, no lo vamos a tener aquí, pero dice que el que no se considerará aplicable, ¿no?, es el 48.5. Vamos al 48.5 de la Ley de Régimen Jurídico y dice: cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, inhábil donde reside el interesado y hábil en la sede del órgano administrativo, se considerará inhábil en todo caso. Con lo cual, si en alguno de los dos será inhábil, se considera inhábil para los dos, ¿no? Y dice que esto no se aplica en el registro electrónico. Lo que no queda claro es lo que se aplica. Y darle vueltas porque caben varias posibilidades la interpretación. Y todavía en esto la doctrina no es pacífica. Yo lo dejo ahí, tengo mi propia teoría, pero siempre que la digo luego sale la otra teoría rebatiendo y entonces nos liamos. Pensarlo, ¿qué quiere decir que el 48.5 no se aplique? Por último, en el régimen transitorio están ya los registros telemáticos existentes en la entrada en vigor de la presente ley serán considerados registros electrónicos. Luego ya existían, antes de la entrada en vigor de la Ley de Acceso Electrónico, ya existían primero registros informatizados y luego registros telemáticos, porque ya los lugares en que se sigue haciendo en el libro a mano son pocos. Luego, los registros electrónicos no son distintos de los registros telemáticos, que ya estaba previsto en la Ley de Régimen Jurídico. Es más, para mí es más correcta la denominación registro telemático que registro electrónico, porque electrónico ya era el registro informático, offline ya era electrónico, las bases de datos son electrónicas. Y la disposición derogatoria única, lo único que dice que el apartado 9 del artículo 38, que es el que se refería a los registros de la Ley de Régimen Jurídico, queda derogada y, por tanto, sustituida por la Ley de Régimen Jurídico, de la Ley de Acceso Electrónico. Para terminar, como no todo va a ser leyes, terminamos con una versión de un no jurista que supongo que todos conocéis, que es Quino, el dibujante de Mafalda, pero que, si no lo sabéis, aparte de Mafalda, tiene otros dibujos muy críticos, así de crítica social, y a mí me da por coleccionar. En otra presentación, la de la sede electrónica, tengo dibujos de Forges sobre la administración electrónica, y en esto lo he hecho con dibujos de Quino. Entonces, como Javier me ha pillado la de la sede, os quedáis sin ver los chistes de Forges, pero por lo menos veis los de Quino. Este es un ejemplo de registro: recepción de trámites a rechazar. Este es un registro donde se están pidiendo para un trámite los certificados de nacimiento. Entonces, después de hacer nuestro hombre la cola aquí, ya por fin consigue el certificado de nacimiento, va todo contentito a otra administración donde le exigen el certificado de nacimiento, se lo presenta al funcionario, lo mira y dice: bien, ahora solo debe presentarnos un escrito demostrando fehacientemente qué necesidad había de que usted naciera. Este es otro funcionario que está tomando los datos y de profesión médico. Dice: ¿algún comprobante que lo demuestre? Y le tira el tabaco y dice: y café poquito. Con lo cual, por la cara del funcionario, parece que ha quedado convencido de que sí es médico. Este es el mundo al revés. Arriba tenemos lo normal, que es el funcionario y la cola de usuarios, y abajo tenemos el usuario con la cola de funcionarios en la presentación de un papel.
Esta es la ventanilla de aquí tampoco. Y esto es los trámites normales, aunque ya nos metemos más en lo que es el procedimiento, pues la distinción para Quinio que hay entre el procedimiento normal, que es donde viene el encargado del registro con la instancia, la coloca con mucho cuidado en el montón correspondiente, y lo que es un trámite urgente que baja por un tobogán y la tira a uno de los montones. Y por último, que por eso entenderéis por qué el registro es el rey del procedimiento administrativo, este es un funcionario que tiene una crisis existencial y va a un superior a contarle su problema, este le hace una instancia y se la sella, se le lleva el papel sellado a otro funcionario superior, este a su vez le da el visto bueno y lo sella, se lo presenta a otro que también le estampa su tampón y va al de habilitación, que da el visto bueno y le entrega una cajita que es un tampón para él ponerse en la cadena y también poder poner un sello en la cadena del procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque si no tienes un sello en el procedimiento administrativo no eres nadie y si eres el del registro eres el rey. Muchas gracias.